realizó una importante reunión en Buruvillaroga entre el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, y el presidente Horacio Cartes. Tras la reunión, el titular de la ARP dijo, entre otras cosas, que sigue confiando en las instituciones del país y que considera que el EPP no está creciendo. También dijo que el presidente Cartes se comprometió en mejorar la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona. Ricardo Roa, tenés más detalles, por favor, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Cintia. El principal cuestionamiento de la Asociación Rural del Paraguay, explicó Luis Villasanti, fue la lenta reacción de los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta cuando hay ataques de parte del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo. En este caso, haciendo referencia al último secuestro sucedido en la colonia Santa Clara del departamento San Pedro, donde nuevamente un colono menonita fue secuestrado. También aseguró de que la seguridad del país no depende solo de un gobierno, sino del compromiso de todos, y pidió no sacar rédito político ante esta situación. Escuchemos lo que decía Luis Villasanti de la ARP en conferencia de prensa. Se comprometió, ¿verdad?, a tomar las medidas necesarias para mejorar, ¿verdad?, y para tener reacciones más rápidas, ¿verdad?, y ver también el equipamiento, porque hay que reconocer también de que la Fuerza de Tarea Conjunta no es que tiene un equipamiento muy moderno, ¿verdad?, y van a ver también el equipamiento, de mejorar el equipamiento, ¿verdad?, y también se comentó de que creo que el día de ayer, se aprobó un presupuesto especial en Cámara de Diputados para la Fuerza de Tarea Conjunta. A su criterio, el fracaso en la lucha contra el EPP no es solo de este gobierno, sino que es un problema que viene de años. También aseguró de que como gremio siguen creyendo en las instituciones del Estado. Aseguró además de que no cree que el EPP se haya fortalecido en estos últimos años. Escuchemos lo que decía Luis Villasanti. Pero yo no creo de que esté creciendo, sinceramente les digo, ¿verdad? Si nosotros pensamos y analizamos bien, no hay más de 20 kilómetros cuadrados. Yo creo que lo que hay que hacer es ponernos las pilas todos los paraguayos, y no solamente un sector. Fue consultado también de si tiene conocimiento de pagos que realizan los ganaderos a este grupo armado, los conocidos como aportes revolucionarios. Aseguró que no tiene ninguna información, pero que no puede afirmar de que no se estén realizando. También dijo de que no cree que los menonitas terminen abandonando el país. Esto es todo, Cintia, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Ricardo Roa, completo el informe.